Buenas tardes, que se les bendiga. Amen. Good afternoon, everyone. It's great to be here, and for those of you over the internet, thanks for joining us. Para los que están con nosotros a través de la internet también, gracias por estar con nosotros. Hoy, como les mencionamos, vamos a estar iniciando nuestro estudio a través del libro del profeta Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Vamos a estar cubriendo el libro de Isaías en las próximas 10 semanas aproximadamente. Así que es un libro largo, son 66 capítulos. Hoy vamos a cubrir el capítulo 1 al 5. La próxima semana estaremos cubriendo el capítulo 6 al 12. Y luego les voy a ir dando las porciones para que las vayan leyendo. También el miércoles vamos a estar también recapitulando el texto. Así que si alguno de ustedes está leyendo o tiene alguna pregunta, el miércoles es la oportunidad en Zoom para profundizar un poco más en el texto de Isaías. Today we start our journey through the book of Isaiah, one of the great prophets of the Old Testament. And the text today is chapter 1 to 5. Next we will cover 6 to 12. El profeta Isaías vivió 700 años antes del Señor Jesús y después del libro de los Salmos, es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Es el libro más citado por los apóstoles, por los escritores del Nuevo Testamento, después de los Salmos. Isaiah is, after the book of Psalms, is the most quoted book in the New Testament. It's the most quoted Old Testament book in the New Testament. Vamos a estar leyendo algunas porciones del capítulo 1 y algunos versículos del capítulo 2. Vamos a estar leyendo Isaías capítulo 1, versos 1 al 4, y luego versos 15 al 20 del capítulo 1, y luego saltamos al capítulo 4 y leeremos los versos 2 al 6. We'll be reading a few verses from these chapters, chapter 1, verses 1 to 4, and then verses 15 to 20. And then chapter 4, verses 2 to 6. Ashley nos va a estar ayudando con la lectura. The vision concerning Judah and Jerusalem that Isaiah, son of Amos, saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Hear me, you heavens, listen, earth, for the Lord has spoken. I reared children and brought them up, but they have rebelled against me. The ox knows its master, the donkey its owner's manger, but Israel does not know, my people do not understand. Woe to the sinful nation, and a people whose guilt is great, a brood of evildoers, children given to corruption. They have forsaken the Lord, they have spurned the Holy One of Israel, and turned their backs on him. When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you offer many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood. Wash and make yourself clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless. Plead the case of the widow. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are as red as crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. In that day, the branch of the Lord will be beautiful and glorious, and the fruit of the land will be the pride and glory of the survivors in Israel. Those who are left in Zion, who remain in Jerusalem, will be called holy, all who are recorded among the living in Jerusalem. The Lord will wash away the filth of the women of Zion. He will cleanse the bloodstains from Jerusalem by a spirit of judgment and a spirit of fire. Then the Lord will create over all of Mount Zion and over those who assemble there a cloud of smoke by day and a glow of flaming fire by the night. Over everything the glory will be a canopy. It will be a shelter and shade from the heat of the day, and a refuge and hiding place from the storm of the rain. Thank you. This is the word of the Lord. Esta es
Señor nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra, bendícela en nuestras vidas, háblanos a través de ella. Recuérdanos una vez más que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Thank you for your word. Bless your word, that we may receive your word in our hearts, in our minds, and remind us once again that man shall not live by bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. We ask in Jesus' name. Amén. La gente que nosotros amamos, la gente que realmente queremos con todo nuestro corazón, por lo general son la gente que pueden causarnos el mayor daño. El amor puede traernos gran alegría, gran gozo en nuestras vidas, pero el amor puede traer también gran desilusión, dolor y enojo a nuestras vidas. Una madre dedicada y amorosa para con sus hijos se siente profundamente herida cuando sus hijos son agradecidos, cuando sus hijos son desagradecidos y no le demuestran amor. Un esposo muy amoroso, un buen esposo puede se siente profundamente desilusionado, herido, enojado cuando su esposa es infiel. Cada vez que amamos, arriesgamos. Porque una relación que resulta mal nos trae desilusión, nos trae dolor, nos trae rabia, nos trae enojo. The people we love the most are the people who can cause us the most pain. Love can give us great joy, but also can bring disappointment and pain and anger to our lives. When a loving mother sees that her children are ungrateful and unloving towards her, she's deeply hurt. A loving husband will feel disappointed, hurt, and angry when his wife is unfaithful to him. Because every time we love, we risk. Because a relationship gone bad can bring us disappointment and pain and anger. ¿Y qué pasa con el Señor? What about God? ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros, sus hijos, somos desagradecidos, somos infieles, no somos amorosos hacia Él? ¿Cómo responde Dios a nuestra infidelidad, a nuestra traición? What about God? How does He feel when we are ungrateful, when we are unfaithful, and when we are unloving towards Him? How does God respond to human unfaithfulness? Esta es una de las preguntas críticas que el profeta Isaías toca aquí en los primeros 5 capítulos del libro. Isaías vivió 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y estos eran días difíciles para el pueblo de Israel. La relación entre Dios y su pueblo no estaba en buenos términos. These are some of the critical questions that Isaiah tackles in the first 5 chapters of this book. He lived 700 years before the birth of Christ, and those were difficult times for the people of God. The relationship between God and His people was not in good terms. El Señor estaba profundamente decepcionado, desilusionado con su pueblo, profundamente herido. El profeta Isaías usa
algunas imágenes familiares para describir la decepción, el dolor, la desilusión del Señor Dios. El Señor se sentía como un padre de hijos malagradecidos y rebeldes. En el verso 2, el Señor dice: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Aquí ustedes que son padres pueden imaginarse el dolor que eso significa. The Lord was deeply, deeply disappointed with his people during those days. And the prophet Isaiah uses a couple of images to help us understand the pain in God's heart. The Lord says that he felt like a father of ungrateful, unloving, rebellious children. And he says in verse 2, I reared children and brought them up, but they have rebelled against me. And if you are a parent, you can begin to imagine what kind of pain that is in the heart. El Señor dice que Él se siente como el dueño, se sentía como el dueño de un viñedo que le produjo uvas amargas. En el capítulo 5 el Señor dice: el Señor tenía una viña en una ladera fértil y la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y la viña produjo uvas amargas. Isaiah tells us that the Lord feels like the owner of a vineyard that produced sour grapes. Chapter 5, the Lord had a vineyard on a fertile hillside. He dug it up and cleared it of stones and planted it with the choicest vines. He built a watchtower in it and cut out the winepress as well. And then he looked for a crop of good grapes, but it yielded bad fruit. El profeta nos dice que Dios, el Señor, se sentía como el esposo de una mujer que le ha sido infiel. Isaías 1:21. ¿Cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel? The Lord felt like the husband of an unfaithful wife. Isaiah 1:21. See how the faithful city has become a prostitute. Bueno, ustedes se pueden imaginar el dolor, la decepción, la desilusión de un esposo que ha sido amoroso y ha sido fiel cuando su esposa le es infiel. Can you imagine the pain and the disappointment of a loving husband who has been good and faithful when his wife is unfaithful? Why was God so disappointed with these people? ¿Por qué estaba el Señor tan decepcionado de su pueblo? El Señor estaba decepcionado de su pueblo porque ellos se habían ido tras falsos dioses. Isaías 2:8, el Señor dice: la tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Why was God so disappointed? Well, in the first place, because his people had gone after foreign gods. God was disappointed because his people was worshiping false gods. Isaiah 2:8. Their land is full of idols. They bow down to the work of their hands, to what their fingers have made. El Señor estaba decepcionado con su pueblo porque su pueblo estaba viviendo una religión externa, una religión de hipocresía,
practicaban ritos religiosos, iban al templo, pero su religión no hacía ninguna diferencia en sus vidas. Eran unos religiosos hipócritas que no les importaba con el pobre y con el vulnerable. God was disappointed with his people because they were just living an external religion. They were performing religious rituals and they were going to the temple, but their religion made no difference whatsoever in their lives. They were religious hypocrites who had no concern for justice, for the poor, for the vulnerable. El Señor estaba decepcionado con su pueblo porque su pueblo había fracasado, había rechazado el llamado que Dios, la vocación que Dios les había dado. El Señor había llamado a su pueblo Israel para que le dieran a conocer a las demás naciones, para que reflejaran su carácter al resto del mundo y para que las demás naciones vinieran a adorar al Dios verdadero a través de Israel. ¿Y qué hizo Israel? Israel le dio la espalda al Señor y se fue a adorar los dioses de otras naciones. En vez de ser luz, se convirtieron en tinieblas. God was deeply disappointed at his people because they had failed to respond to the calling he had given them. God had called them to be a different people, to make him known to the rest of the world. Instead, they became like the other nations and worshiped other gods. Hermanos, la condición de Israel es solo un ejemplo. Un ejemplo doloroso y trágico de la condición general de la raza humana. El Señor quiere ser lo más importante en nuestras vidas. Pero nosotros insistimos en poner otras cosas antes que a Él. El Señor quiere que vivamos amando a nuestro prójimo, haciendo el bien, buscando la paz y la justicia. Pero nosotros estamos ocupados viviendo en nuestras propias agendas egoístas. You know, the example of Israel is just one example, tragic, extreme example of the general condition of the human race even today. God wants to be the most important thing in our lives. But we just give him crumbs and scraps. We keep putting other things as the number one priority in our lives instead of him. God wants us to live loving our neighbor, doing good, and seeking peace and justice. But we insist on living in our own selfish ways. El Señor quiere que nosotros vivamos en comunión con Él, reflejando su carácter y avanzando su reino y sus buenos propósitos en el mundo. Pero en lugar de eso, la mayoría de nosotros insistimos en vivir lejos del Señor, buscando nuestros propios intereses y haciendo lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas. God calls us to live in communion with him, reflecting his character and advancing his good purposes for the world. But we insist on living away from him, pursuing our own agenda and doing what we want to do with our own lives. We all have failed. Todos nosotros hemos fallado. Todos nosotros le hemos fallado a Dios de una manera u otra. We all have failed our God, one way or another. Y el corazón del Señor todavía se duele. El corazón del Señor todavía se duele cuando nosotros le rechazamos a Él, cuando rechazamos su palabra, cuando rechazamos sus mandamientos y cuando rechazamos la vocación a la que Él nos ha llamado. God's heart still aches when we reject him, when we prefer our own business rather than him.
when we reject His word, when we reject His commands, when we reject the calling He has placed in our lives. Bueno, el Señor no estaba solamente decepcionado de su pueblo. El Señor estaba enojado también. El Señor le dice a Israel en capítulo 1, no me traigan más sacrificios. No me traigan más ofrendas vanas. Cuando ustedes extiendan sus manos en oración, yo esconderé mi rostro de ustedes. Y cuando ustedes multipliquen sus oraciones, yo no les escucharé. God was not just disappointed at His people. He was angry at them too. He was also angry. He says to Israel, chapter 1, verses 10 to 15, do not bring me more sacrifices. Stop bringing meaningless offerings. When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you offer many prayers, I am not listening. Bueno, y nosotros nos sentimos incómodos con la idea de Dios enojado. La gente prefiere un Dios que nunca se enoja y que le deja hacer lo que ellos quieren con su vida. Pero ese no es el Dios de la Biblia. We may feel uncomfortable with the idea of God being angry. Because we would prefer, most of us would prefer a God who never gets angry and who lets us do whatever we want with our lives. But that's not the God of the Bible. I do you no service if I don't preach you the God of the Bible. But we need to understand that God's anger is born out of His love. El Dios de la Biblia es un Dios que se enoja así. Pero la ira, el enojo de Dios nace de su amor. God's anger is born out of His love. The Bible says that God is love, but the Bible also says that God is consuming fire. And you know, when a loving husband finds out that his wife is being unfaithful, he feels both. He feels disappointed and he feels angry. Tenemos que entender que la ira de Dios nace, aunque nos parezca contradictorio, nace del amor de Dios. La Biblia nos dice que Dios es amor y la Biblia nos dice también que Dios es fuego consumidor. Cuando un esposo se da cuenta de que su esposa está siendo infiel, ¿siente qué? Decepción y enojo. La ira, el enojo de Dios siempre está justificada, porque nace del carácter de Dios y Dios es moralmente perfecto. Dios es amor. Y Dios es santo y Dios es justo. Por lo tanto, Dios se enoja ante la injusticia, ante la infidelidad y ante el pecado. God's anger is always justified because it stems out of His morally perfect character. God is love and He's holy. And He's righteous. Therefore, He gets angry at injustice, unfaithfulness, and sin. La ira de Dios demanda juicio. El enojo de Dios demanda juicio. Y juicio por el pecado y por la infidelidad de su pueblo es lo que Él anuncia en este pasaje. En el capítulo 5. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno llaman malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que invierten los valores de Dios y los estándares de Dios. Ay de los que son sabios en sus propios ojos,
y de los que son prudentes delante de sí mismos. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su enojo, sino que todavía su mano está extendida. We should not mess up with God. God's righteous anger demands judgment. Judgment for sin and for unfaithfulness. And that's what he announces here in chapter 5, verses 20 and 21. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight. The Lord's anger burns against his people. His hand is raised and he strikes them down. The mountains shake and the dead bodies are like refuse in the street. Yet for all these his anger is not turned away and his hand is still upraised. Hermano, Dios no es Santa Claus. No es su hada madrina. Él es el Santo de Israel. Y Dios trajo juicio sobre su pueblo Israel porque ellos decidieron alejarse de Él y seguir un camino de autodestrucción. We don't like to think about God being angry, but let me tell you something. God is not Santa Claus. He's not your fairy godmother. He's the Holy One of Israel. God brought judgment upon his people Israel because they chose to turn away from him and follow down a path of self-destruction. Y el carácter de Dios no cambia. Cada persona que decide rechazar a Dios, rechazar su amor, rechazar su palabra, rechazar el llamado de Dios, tendrá que enfrentar las consecuencias de su decisión. Porque Dios es la fuente de vida. Y alejarnos de Dios siempre representa escoger un camino que lleva a juicio y a destrucción. God's character has not changed. Every person who chooses to reject God, to reject his love, to reject his word, to reject God's calling, will face the consequences for their own choice. Because God is the source of life. Therefore, to turn away from God is to choose a path that leads to judgment and destruction. I would not be doing my job if I don't preach you this. Pero el Señor quiere que escojamos vida. El Señor quiere que escojamos vida y no juicio. Aún cuando Dios está a punto de traer juicio, el Señor siempre habla, envía una palabra de misericordia y de gracia a aquellos que estén dispuestos a escuchar y a responder a su invitación. God wants us to choose life, not judgment. Even when he's about to bring judgment, God always speaks a word of mercy and grace for those who will listen and respond. De su propia iniciativa, Dios extiende una invitación al perdón, a la reconciliación y a la vida. Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. God always
Even in his anger, even when he's about to bring judgment, God, always out of his own initiative, God extends an invitation to forgiveness, to reconciliation, to life. Isaiah 1:18, come now. Let us settle these matters, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. En su amor, el Señor provee el medio para que nosotros seamos reconciliados con Él. Isaías 4:2, el Señor promete un retoño, un rey especial de la casa de David. Y a través de este rey, el Señor mismo lavará y limpiará el pecado y la culpa de su pueblo. Out of his love, God himself provides the means for us to be reconciled with him. Isaiah chapter 4, verses 2 to 6. God promised to raise a branch, a special king from the house of David. And through this branch, through this king, God himself will wash away the filthiness and the guilt of his people. Y eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros en Jesús. En Jesús, Dios ha provisto el medio para que nosotros, pecadores, culpables, seamos reconciliados con Él. En Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que enfrentar el juicio justo de Dios, aun cuando nosotros hemos sido infieles también. En Cristo Jesús, el enojo, la ira justa de Dios se revela juntamente con su misericordia y su perdón para que nosotros seamos reconciliados con Él. This is what God did for us in Jesus. In Jesus, God provided the means for us, guilty sinners, to be reconciled with Him. It was in Jesus, and because of Jesus, that we do not have to face the righteous judgment of God, even though we have been unfaithful as well. Because in Jesus Christ, the righteous anger and judgment of God is revealed along with His mercy and forgiveness, so that we all can be reconciled with Him. And in Jesus Christ, we have the hope of a glorious future that God has promised for His people when He returns. Es en Jesús que tenemos la esperanza de un futuro glorioso que Dios ha prometido para su pueblo cuando Él retorne. En Jesús, el Señor Dios nos ha prometido un reino inconmovible de justicia, salud, paz para todos aquellos que acepten su invitación de amor y se vuelvan a Él. Y acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y vendrán a Él todas las naciones. Y juzgará el Señor entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No se alzará más nación contra nación, ni se adentrará más para la guerra. In Jesus Christ, God has given us the promise of an unshakable kingdom of righteousness, health, and peace for those who accept His invitation of grace, for those who turn back to Him and are reconciled with Him. Because in the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains, and it will be exalted above the hills.
and all nations will stream to it. And the Lord will judge between the nations, and will settle disputes for many peoples, and they will beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. El Señor siempre tiene una palabra de gracia, de perdón, de paz, de reconciliación para aquellos que se vuelven a Él, aun cuando nosotros hemos sido infieles. The Lord always has a word of grace, forgiveness, and promise to those who return to Him, even when we have been unfaithful. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Come, now, let's settle this matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be white like wool. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Hay aquellos que llaman a lo bueno al malo y a lo malo bueno. Aquellos que invierten tus valores y se consideran sabios en su propia opinión. Porque el fin que les espera no es de paz ni de vida. Pero en tu gracia, en tu amor, tú contienes tu justa ira y tu justo juicio. Y extiendes una invitación al perdón, a la reconciliación, a través del medio que tú mismo has provisto, para que seamos reconciliados contigo. Mueve nuestros corazones para que nos volvamos a ti y caminemos en tu luz y en tu vida siempre. Lord, thank you for your word. Woe to those who call what is good, call it evil, and what is evil, call it good. Woe to those who invert your values, your standards, and consider themselves wise and clever in their own eyes, because their path is not a path of life, but a path of judgment and self-destruction. But you are a merciful God. You are a God of love. Even when your anger is justified and is righteous, you temper your anger with your mercy and your grace and your love. And you issue the invitation to forgiveness, to peace, to reconciliation with you through the means you yourself have provided for us to be forgiven and reconciled. Thank you for your Son. Thank you for your word. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, el retoño de la casa de David. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we ask. Amen.